¿Estás listo? Ya, prepara tu voz de locutor. ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Lista? ¿Liste? Liste. Liste. Ok. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Micrófono Abierto. De regreso. Episodio 1, temporada 2. Me encuentro muy feliz de estar de nueva cuenta por aquí. Haciendo contenido audiovisual con mi amiguito de la infancia, el señor Francisco Arreola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Contento, feliz, emocionado, extasiado, Extasiado. feliz, flipado de estar de nueva cuenta aquí en Anonadado. este bonito programa. Anonadado también, entre ahí. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de estar, pues como ya lo dije, por dos, aquí de nueva cuenta en este bonito canal. Ojo, ya no es nada más podcast, ya es canal, Es canal, ya es ya formal, creció. ya creció, ya va a haber nueva barra de contenidos, haciendo competencia a... Ah, no, de verdad, no es cierto. No se vale decir No, no lo marcas. voy a decir porque ahí vamos a estar próximamente. Pero bueno, te dije que investigaras algún tema ahí misterioso para el programa de hoy porque vamos a abordar ese rubro de las historias tenebrosas, misteriosas y no sé cómo más decirle, güey. ¿Cómo más le digo? Pues perturbadoras, bizarras, Perturbadoras. Bizarras, sí. porque pues no tienen explicación hasta el día de hoy. Siguen siendo un misterio, muy Ok, misterioso. ok. ¿Hiciste tu tarea? ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, ¿En copié y formato pegué. APA? Sí, ¿Citaste? la referencié. Ah, bueno. Todo como el profesor, este profesor me dijo. Ok, muy bien. Eso me gusta que me hagan caso. Ok, pues si quieres dar un poquito de rienda suelta a la imaginación de la gente que nos va a escuchar. Muy poca, un público muy humilde. No, no es Son cierto. unos 2 millones. Unos 2 millones, 3. Digo, para una semana debe estar tranquilo. No hay número de Sí. visitas. Pero bueno, si quieres, iniciemos. ¿Cuántas historias traes? Traigo 3 historias que harán volar tu cabeza. Ok, bueno. Bueno, ¿quieres comenzar tú? Vamos, ¿qué te parece si vamos alternando una yo, una tú, una yo, una tú? Yo Para traigo hacerlo. dos. Bueno, son dos y tres. Son como tres en dos. ¿Eh? Matemáticas. Pues sí, ¿no? Sí, sí. Como Entonces tú dices. voy yo, después tú y así. Así es. Bien. Aquí nos vamos a situar en un México antiguo, Antiguo como de qué año. del año de 1994. Nos vamos a subir al DeLorean y vamos a viajar hasta ese año. Ok. Y bien, vamos a imaginar, quiero que tú imagines que eres un candidato pues a la presidencia de México en el año de 1994. Ok. Ah, en el 94. Ah, sí. Gran Sí, sí, año para la política mexicana. exacto. Y muy Y triste, muy ya triste. verás por qué. Oh, Tu candidatura pues ha ido bastante bien, te has ganado pues el apoyo de la gente y te aprecian mucho. ok. Eres querido y reconocido por el pueblo mexicano, Como que me da ganas de ir a pueblo Tijuana. azteca. Pero a pesar de esto, también te has hecho de muchos enemigos que quieren pues hacerte daño. No falta la envidia, ¿verdad? Sí, sí. Y pues debido a tus palabras, en tus discursos pues logras convencer a más y más gente y tienes casi el éxito asegurado. Dije casi. Casi. Un día recibes pues una llamada para dar un discurso en Tijuana y tú No. aceptas muy emocionado Ok. y entonces llega la tan esperada fecha. Ojo ahí, 23 de marzo de 1994. Ok. Excelente. Entonces 23 de tomas tu marzo. avioncito para Tijuana y llegas muy contento, muy feliz, muy inocente. Llegas con tu comitiva al lugar donde pues será el discurso, inicias tu acto político con muchísimos colonos del lugar. Los participantes quedan muy contentos con tu presentación y te ganas su apoyo. La gente grita tu nombre. Hombre araña, hombre araña. Ok. Te has convertido Excelente. en un símbolo.
la gente me quiere, me van a Sí, sí, hacer sí, que alcalde, te aman. sí, me aman. Ajá. Y terminas tu discurso y pues te dispones a regresar a tu camioneta. Ok, Pues, sin embargo, pues hay demasiada gente en tu camino, lo que provoca que tengas que ir caminando un poco más lento. ajá, Esto pues a ti no te afecta mucho porque te gusta convivir con el público y en el camino te vas tomando fotos y filmando algunas cosas, como toda una celebridad. ok. Pues apenas vas avanzando un tramo del camino cuando Uf, sientes un objeto muy frío detrás de tu cuello. objeto. Lo único que escuchas pues es un sonido ensordecedor a tu alrededor y pues poco a poco la vista se te va nublando. No, no inventes. Te llevan a urgencias al hospital de Tijuana, pero horas después te vas de este mundo. Todo ¿Cómo? por querer hacer las cosas bien. Ok, Bien. gobierno federal. Y hasta este punto, creo que ya la mayoría sabe de qué caso, y si no sabes, no sé dónde has estado. Ya, tal Porque es vez nos está viendo algún europeo o europeo. europeo, Sí, a lo mejor. agarra Pero contexto. para los que no saben, Contexto, por favor. esto fue lo que le sucedió a Luis Donaldo Colosio en el año de 1994. Y para los que no sepan quién es este señor, les explico. Ok, voy a estar poniendo Luis, imágenes aquí en edición, recordándome a mí mismo que debo editar esto. sí, señor director, al señor editor, Sí, al Rodrigo del futuro. Rodrigo del futuro, tienes que poner aquí videos de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo se llama el lugar? No me acuerdo. Eh, Lomas Taurinas, Lomas donde Taurinas, Tijuana. bien, pues Luis Donaldo Colosio Murrieta, nombre completo, fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, más conocido aquí en México como el PRI. No lo digas, porque no. Voy a censurar. No nos están pagando. No nos es lo suficiente, no estamos en vida electoral. No nos pueden Es pagar. cierto. Pues que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Y pues este fue candidato a la presidencia de México de dicho partido antes mencionado hasta el día de su asesinato. Esto ocurrió la tarde del 23 de marzo del año de 1994. El candidato pues fue asesinado de 2 disparos en la colonia Lomas Taurinas. No Lomas, la otra No, cosa no, que ya no, sabes. no. No. Aquí no. En Tijuana, Baja California, tras finalizar pues un acto de campaña. Ok. Mario Aburto, Aburto. eh, Que Aburto, hubo el, dos. el homicida, era entonces un hombre, ese entonces, de 24 años que fue atrapado instantes después de que disparó su revólver mientras Colosio caminaba entre los asistentes. Ujú. Pues durante un tiempo la única certeza que hubo sobre el asesinato fue que Aburto empuñó su revólver a unos centímetros de la oreja derecha de Colosio para dispararle. Ujú. El asesino aprovechó que el candidato se abría paso entre sus simpatizantes después de que la valla humana que debía protegerlo pues se había roto. Ujú. Esto provocó que éste se acercara y tirara hacia su cabeza y después hacia el abdomen. En un Pero primer... Ajá, ahí voy a decir algo. Pero a ver. que, bueno, hay un documental en Netflix que se llama igual 1994. Ok. Y en la parte, digamos, de donde matan a Colosio, donde le arrebatan la vida, Sí. este, cuentan que, pues, por la posición de los disparos, pues, y la velocidad de los mismos, era imposible o improbable que Aburto hubiera disparado, pues, las dos veces, ¿no? ¿Tienes, el, ¿Tienes algún dato sobre eso? No, bueno, es que de hecho hay diferentes versiones sobre el caso, o sea, no es nada oficial. El más conocido pues es este que estoy mencionando, Ujú. pues que fueron 2 disparos supuestamente, pero así una certeza exacta de que haya sido de alguna forma pues no hay, porque el único video, hay un video circulando en YouTube Ajá.
donde se puede ver el momento, ¿no?, del disparo, Sí, el cual fue grabado por un policía, si no mal recuerdo. ok. Pues se puede ver que solamente da un disparo, o sea, se acerca, dispara y se va. Te va a traer Pero esto la pues democracia. es una de las versiones que más conocidas del caso, y como dices, pues en 2012, en el año 2012, pues se dirigió una película producida por Carlos Volado. ¿Qué? De hecho, hay una película en 2012, Carlos Volado, Volado, el ajá, señor Hurtado. robado. Y la Arre. película se titula Colosio, el Ok, asesinato, no manches. y el cual explora pues las secuelas del asesinato del candidato y pues varias teorías de conspiración. ¿Y cuáles son las secuelas? Pues mira el documental. No te Ok, voy a venir a contar spoilers. ok. Y pues en 2019 también la plataforma de la letra N Ah, ya lo vi. lanzó, lanzó pues una cobertura de los eventos previos y posteriores al asesinato de Colosio, Ujú, del drama criminal Historia de un crimen coloso. ok, Y pues el documental, en el documental Colosio es interpretado por el actor Jorge Jiménez, por si lo ok. conocen. Jorge Jiménez. Por si no han visto, pues mírenlo, ¿no? Tú que ya la viste, ¿cómo Ah, la recomiendas? yo vi Rojo Amanecer. No. No, pero esa que mencionas. ¿Cuál dijiste? Perdón, no te escuché. La de Netflix. El documental. Es que hay dos, una del 2012 y una del 2019. El Ah, de ok. Netflix es del 2019. Bueno, yo vi un documental de Netflix que se llama 1994, que abarca no solamente eso, sino que todo lo que pasó en ese año. Eh, lo de Colosio, el levantamiento del movimiento zapatista, este, hubo un asesinato de un igual un político en finales creo de ese año, igual lo mencionan, digo, México, Sí, un año México tranquilo, mágico. Sí, y ese tipo de cosas está muy, muy interesante, la verdad lo recomiendo mucho. ok. Entonces yo también la veré. Sí, te lo recomiendo, está muy bueno. Y pues hasta aquí el caso de Luis Donaldo Colosio, muy triste, muy trágico y Ujú. muy misterioso sobre todo, ¿no? Qué terror. A ver, sorpréndeme. Bueno, ¿ya me toca a mí? ¿Ya puedo hablar yo? Ya. Ok, bueno, te voy a preguntar una cosa. Ay, no, ya empezamos a las Yo te dije que leyeras. Yo te dije que leyeras mucho, ¿eh? Estamos en comunicación no por nada, somos todólogos. No deberíamos decir que estudiamos. ¡Ah! No, o sea, programa de radio, bueno, no sé, podcast, digo, el que intuye su Pero, estudio. pero hay un caso muy peculiar que traigo que fue de un señor que no estudió para radio y terminó en radio. Ok, ya voy a poner notas. No, De bueno, gerente a de ver, Cinépolis. gerente de Cinépolis, barras. A ver, tú, bueno, a ti te decimos Panchito, pero ¿tú conoces a Pachita? ¿O has oído ese nombre? Machita. Ajá. No, nunca. Nunca. Nunca, nunca. Bueno, está bien. Te voy a contar una historia muy interesante. Ok. ¿Tú crees en energías y vaya, en lo que dicen y hacen los chamanes? Pues te voy a ser sincero, yo me mantengo escéptico en cuanto a esas cosas. Ok. No, no creo, ni tampoco dejo de creer, o sea, me mantengo en un rango neutro. Neutral. Ajá. Exacto. O sea, Ok. no estoy tan familiar. Bueno, sí, por parte de mi familia materna sí están un poco familiarizados con esos temas, ¿no? Ok, están cerca de eso. Poquito, poquito. Conocen del tema, pues. Exacto, sí. Ok, muy bien. Pues con lo que te voy a contar, vas a reflexionar.
Ok. Listo para quedar perturbado de por vida. Déjame enciendo la luz. Bueno, Ya. Pachita, bueno, su nombre de pila era Bárbara Guerrero. Nace en 1900 en Chihuahua, en el año 1900. Hay una calcularle más o menos cuánto tiempo pasó. Bueno, pues Pachita era una chamana de Chihuahua. Y bueno, ella tenía algo que la diferenciaba de muchos chamanes, digamos, del país, porque Pachita desarrolló una capacidad de obrar portentos. Tú te preguntarás, amigo Francisco, ¿qué son los portentos, Rodrigo? Y yo te voy a responder. ¿Qué son los portentos, Rodrigo? Excelente, yo te respondo. Bueno, es básicamente una acción que digamos es singular y que por su nivel de singularidad pues causa digamos que asombro, admiración o terror, ¿no? ¿Tú qué te imaginas que hacía Pachita para provocarte tanto digamos, Tanta impresión, tanta, que te meta en un shock así de, oh, ¿qué está pasando aquí? Ahorita que me estás comentando más o menos el inicio de la historia, ya recordé que había leído sobre ella un poquito. Okay. Era una curandera. Ajá. Bueno, más o menos eso tengo entendido, que era una curandera pues, que curaba. Que curaba a los enfermos, ¿no? Sí, ella era como un Jesucristo. No, eso. Bueno, pues así la definían. Sí, exacto, básicamente. Pues tenía el poder de sanar. Sí. A los enfermos. A los no sanos. A los insane, como dice el inglés. Pero por favor, continúa. Gracias. Pues bueno. Esta señora, como tú lo dices, es una curandera. Ella es chamana, ella era curandera, ella, digamos que obraba en este mundo de misticismo, energías, todo eso. Ella como que estaba muy conectada a ese tipo de cosas. Por lo mismo de que había crecido en una familia así como, pues, vaya, que creía en esas cosas y que estaba muy apegada al mundo del chamanismo y todo eso. Esta señora pues tenía su consultorio, por así decirlo, en la Casa de las Brujas de la colonia Roma. No sé si has escuchado ese lugar, muy popular. Roma, La colonia Italia. Roma. Italia. Saludos, Galilea. Saludos. Sí. Ahí tenía su consultorio y pues digamos que su fama fue creciendo porque llegaban personalidades a verla, a buscarla, porque pues, digamos que tenían males incurables y esta señora de alguna forma pues lograba sanarlos, ¿no? Eso le dio cierta fama por todo México y llegó el punto, perdón, en aire, y llegó el punto en el que un científico, el doctor Jacobo Greenberg, que hace un tiempo te pedí que leyeras de él. Sí. Para lo que ya no se hizo. De hecho, como dato curioso iba a hablar sobre él, pero a la hora me arrepentí. Bueno, voy a mencionarlo porque es muy interesante también. Sí. Este doctor la acompañó por muchos años, escribió un libro, bueno, escribió muchos libros, y de hecho Pachita era como la confirmación de una teoría que él tenía que se llama la teoría sintérgica, que básicamente habla de que todo está conectado y que toda la existencia se basa en conciencia, ¿no? Y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final. Y de esta confusión resulta el hecho de que
de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto. Ahora, desde este punto de vista, la capacidad cerebral ya a este nivel, o sea, esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, ya es algo que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este verdadero milagro, que es la realidad cotidiana, que yo ya desde ahí me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades prácticamente ilimitadas. Pero no se requiere ir más allá, o sea, sino simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja, y es más compleja todavía la realidad perceptual para quedar asombrados, ¿no? Para quedarse asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etcétera, etcétera. Y bueno, Pachita pues ya realizaba sus cirugías, y ella decía que al momento de hacer las cirugías no era ella, era poseída por quién crees saber, dime, te pregunto. Ay, no sé. A ver, juega en el América. ¿Jugó en el América? Juega en el América. Emilio Peralta. No, No era de Jaguares. no, lo vi sí era Jaguares. No, ¿quién era? Pues ni más ni menos que era poseída por el último Tlatoani azteca, el buen Cuauhtémoc, el que no tenía pies y que se los quemaron. Sí, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, histórico de la América. Y bueno, pues esa señora decía que ella era poseída por esta entidad, a la cual llamaba hermanito. Entonces, bueno, ya te hablé de la teoría sintética, que bueno, vaya, es todos somos uno, todo ser y toda, no sé, existencia en este universo es conciencia. Entonces, Pachita lo que hacía era que cuando era poseída por esta entidad, digamos que ella estaba consciente, tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Y ella decía que al momento de estar haciendo estas cirugías, estaba en estos dos mundos de la conciencia, y ella tenía control sobre la realidad, vaya, así, lo digamos de esta forma. Y La Matrix. En la Matrix. Pues, de hecho, o sea, lo que nosotros conocemos como la Matrix, por las películas, el Dr. Greenberg lo definía como la lápiz, que es la existencia. Vaya, yo puedo extender mi mano y de alguna forma voy a hacer que aparezca un lápiz, ¿no? No sé, lo que sea, yo puedo. Quiero dinero aparece. No, porque inflación. Y, bueno, pues digo, es algo que los que estarán viendo dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser posible? Me aparece algo, no sé, es algo. No puedo, no soy Pachita. Le cae el gobierno. Exacto, me cae el gobierno. Porque el doctor Greenberg, el doctor Greenberg cuando iba a hacer el experimento, digamos, más importante en la historia de la humanidad, que iba a demostrar que todo estaba unido, iba a poner una persona en la India y otra persona aquí en México, e iba a demostrar que sus, ¿cómo se dice? Su teoría, su hipótesis. Sí, su teoría estaba aceptada porque iba a lograr que sus mentes, o sea, al otro lado del mundo, iba a demostrar que estaban conectadas con estas cuestiones de la, pues de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. El cerebro, es algo del cerebro. Digamos que no sé, ondas neuronales o algo así. Eso, bueno.
digamos que iba a mandar una señal que los dos iban a percibir al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y cuando iba a demostrar esto, pues de un día para otro desapareció. Cuando desaparecen. Cuando desaparecen a los grandes científicos, ¿no? Sí. Y pues se dice que desapareció de este plano, o de que de nuevo lo mataron, o lo secuestraron, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, regresando a Pachita. Ella tenía control completo de la realidad, por así decir. Digamos que sus cirugías, porque lo describió el doctor Grimberg en sus libros, las cirugías eran con un cuchillo de monte, o sea, literal agarraba un cuchillo, te abría, sacaba el órgano defectuoso, lo sostenía y creaba uno nuevo con sus manos. Así de salsa. Así, o sea, eso es lo que contaba el doctor Grimberg, bueno, lo cuenta en sus libros. Sí, sí. Y bueno, esta Pachita pues hacía eso, ponía el órgano en su lugar y para, digamos, cerrar la herida solamente pasaba la mano encima de la abertura de la incisión de la herida, pues, y la cerraba, y se cerraba, mágicamente. Ajá. Ajá, así es. Y estas personas cuentan, porque algunas personas pues eran jóvenes y llegan a contar esto, Sí. pues lo cuentan tal cual, llegaban con un mal incurable, Pachita hacía sus cosas, su ritual, Sí. los abría, les quitaba el órgano, lo regeneraba, por así decirlo, lo ponía en su lugar, lo cerraba y pues se levantaban y se iban, como nuevo, o sea, como si no hubiera pasado nada. Y pues bueno, le voy a leer y voy a citar al doctor Grimberg, que todavía no aparece, lleva 20 y tantos años desaparecido. Sí, sí. Y durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Esto lo menciona el doctor Jacobo Grimberg en su libro Pachita. Lo pueden conseguir en PDF, está muy interesante, la verdad lo recomiendo. Voy a dejar el link, voy a buscar el link del libro y lo voy a dejar en la descripción de YouTube. Ya. Y bueno, realmente lo que tiene que ver con el doctor Greenberg y Pachita, pues es algo muy misterioso, porque en su libro de Pachita él cuenta cómo ella lo involucró en una cirugía y cuenta que por un momento él tuvo, digamos, este control sobre la realidad como lo tenía Pachita, ¿no? Sí. Porque cuenta que tuvo a un herido enfrente de él, o sea, con una incisión en el estómago, y él cuenta que, pues, literal él hizo la cirugía, porque él le quitó el órgano, lo regeneró, lo volvió a poner y lo cerró, o sea, sin más. Pues que inviten, ¿no? De la Digo, imagínate entrar a alguien como Pachita en estos días. Poder. Claro, sí, poder también es válido. Pues sería muy interesante, ¿no? Conocer a una persona que pueda hacer eso en nuestros días. Okay. Imagina la cantidad de vidas que se salvarían. Pues sí, es básicamente. En eso piensas actualmente, cuántas vidas se podrían salvar. Pero ¿qué opinas? ¿Ya no eres escéptico? ¿Ya crees? ¿Ya vas a ir al catecismo? Ya voy a ir a la iglesia. Sí. Jesús. No, pero sí. Ya voy. Pues sí, o sea, es un tema que, pues, si bien tienes sus pros y sus contras, pues te deja pensando un buen rato y realmente te pone a dudar de sí, lo que de hecho. lo que es real o no, porque, o sea, cómo estamos creados desde las diferentes teorías que vienen de la iglesia, de la ciencia,
Eso. pues te ponen te dejan en qué pensar, Te ¿no? pueden analizar, es cierto. Realmente no sabes qué creer. ¿Tú qué Pues crees? yo me mantengo en mi posición de escéptico, ahora sí que, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No puede ser, pero ¿cómo vas a decir eso? No, pero hay un documental que te voy a recomendar mucho a ti y a toda la audiencia del salón de clases. No, bueno, se llama... ¿cómo se llama? De modo, ya no lo voy a recomendar. Bye. Ya se acabó. No, se llama El secreto del doctor Greenberg. Ahorita es bien difícil conseguirlo. Yo lo conseguí porque mi primo me mandó el enlace a una publicación de Facebook donde estaba el documental. Voy a intentar subirlo a YouTube a ver qué pasa. Y si no saben de mí en las siguientes 2 semanas, Ya saben por pues ya qué. saben, aquí de tu plano. Me mataron, no sé algo, pero hay que Es cierto utilizarlos. que Pachita era invidente. Pachita no era invidente, esa es otra. Sí, Ah, bueno, no sé, de hecho no. En una foto parece que es invidente ni nunca dice que es invidente. entonces era otra. Era otra, sí. Era psíquica. Era psíquica. Ok. Era como un X-Men, güey. Era pues una historia bastante interesante, misteriosa, ¿no? Sí, Muy, muy llena de este misticismo que caracteriza a México, ¿no? sí, es Si nos cierto. ponemos a pensar, pues en México se dan las mejores historias Sí, en cuanto a este tipo de cosas. sí, chamanes y brujos y todo eso. Sí, pero pues Lo que me recuerda que tenemos un programa muerto porque nos va a revivir, ¿no? yo pensé que este era. Ah, no, no me los derechos. ¿No has pedido firmas? No, no he pedido autorización. A la que hizo el logo. O él que hizo, ¿quién hizo el logo? No sé qué. Lo hizo Él es. el Pablo Neruda. No, no, no. Bueno, ¿tienes otra historia? ¿Quieres contar otra historia? Pues sí, ya que. Sorprende. Conste, porque esta sí se viene fuerte, se viene larga, ¿eh? A ver, que se Sin vayan los albur. niños. Vayan los niños escuchando. Bien. Ay, ¿por dónde empezar? Por el Por el principio. principio. Bien. El nombre de este señor es Juan Ramón Sáenz. Nacido el 19 de octubre del año de 1962. Y pues de su información privada, personal, pues existe muy poca. Pues señala que estudió en el Instituto de la Juventud, posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad Valle de México, en México. Y al finalizar la carrera, pues se especializó en criminología y pues trabajó varios años en la entonces PGR. Para 1986, pues se convirtió en el productor de un programa de radio de una escuela en California. O sea, nada que ver lo que estudió Sí, para... pues. Y pues se comenzó a convertir en una persona bastante importante en la radio. Luego se volvió productor general, realizador, programador, conductor y pues una gran infinidad de puestos en el programa Los Grandes de la Salsa. Así Los se llamaba su grandes de primer la programa. salsa. Sí, Qué carajos. pues donde ponían músicas de salsas Ajá. para poner a bailar a la audiencia, ¿no? Y pues para 1995 se fundó el programa en México titulado La Mano Peluda. Oh. Ya lo dije, ¿eh? Sí, Ya lo pues, dije. Muy popular pues para la época, sí. el cual trataba sobre temas paranormales. Ojo aquí porque de aquí puede surgir lo mismo, ¿eh? Ok. Para De este programa de nosotros Sí. puede ser como la secuela de La Mano Peluda.
Ojalá. No, O sea, ya no voy a ser Juan Ramón Sáenz. Tú vas a ser Juan Ramón Sáenz. pero no sabes lo que les pasó a los otros colaboradores. Yo sé que uno sigue vivo. ¡Ay, no! Spoiler. Bien, entonces Ramón Sáenz pues fue llamado y pues se integró al equipo de La Mano Peluda. Ujú. Sin embargo, en el año 2000, Rubén García, quien fue el fundador de La Mano Peluda junto con Mario Córdoba, renunciaron porque según esto habían comenzado a tener muchas pesadillas y sueños raros, pues todo esto acerca de los temas que se hablaban en el programa, ¿no? Ujú. ¿Quién no va a soñar feo si en todas las noches recibes información paranormal? Ok. Sí, Y en sí, te caso de 2005, Josué. pues voy para allá. Ok. Pues en 2005, pues Ramón Sáenz comenzó una cápsula dentro del programa Hoy de Televisa, donde hablaba sobre temas paranormales, ya que en los años de oro de La Mano Peluda, pues adquirió un gusto por los temas sobrenaturales. Ujú. Al mismo tiempo que daba estas cápsulas, escribió 5 libros, entre ellos Las historias ocultas de La Mano Peluda, Se respira el miedo, no, Cañitas es de otro autor, muy conocido por cierto. Tabata, la bruja verdadera. Tabata, la bruja verdadera. Ese es un buen libro, lo recomiendo. Ok. Y Posesiones demoníacas. Oh, ¿de qué Y trata? 2012. No sé. Este no lo he leído porque nada más de título todavía me da miedo. Y bueno, entonces, ese es un poquito, ¿no? Un poquito resumen de la vida de este señor. Ajá. Pero nos vamos a citar en el año 2002. 2002. Ok. Año en que se estrenó Spider-Man de Sam Raimi. Ajá. Y también el año en que este señor Juan Ramón Sáenz recibió la llamada de un tal Josué Velázquez. Y ahora sí comenzamos. Voy a tratar de leer. Sí, de hecho hay varios recursos. Voy a tratar de leer como un canal muy conocido aquí en México de datos perturbadores, titulado ya lo dije, lo siento. Fue a mediados del año 2002 cuando en una de las transmisiones del programa estos recibieron una llamada de un hombre desde Monte, en California, llamado Josué Velázquez, de 20 años. Y aquí pones una cosa, ¿no? Así como... quien sintonizaba desde internet. Ya me cansé de mí, no voy a explicar. Sí, pues en el programa pues llegó este señor, bueno, joven para ese entonces, Josué Velázquez, de 20 años, quien sintonizaba el programa desde internet y pues empezó a relatar una historia. A continuación, la historia de este señor, que es bastante larga, hablando de historia, y bastante tétrica también. Bien, cuenta que a sus 16 años, al lado de su mamá, hermanos y abuela, decidieron pues cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos, en busca pues del famoso sueño americano. ¿Papeles o sin papeles? En papel. Sí, papeles. Porque somos mexicanos. Ya que en su lugar de origen pues no contaban con el recurso suficiente para el sustento de la familia. Claro. Tras llegar al famoso otro lado, de poco no o sea, a los Estados Unidos, a los United. Sí, de a poco el hombre misterioso comenzó a trabajar. Sin embargo, aun cuando tenía varios empleos al mismo tiempo, estos seguían pues sin proveer lo necesario. Así que en su codicia o en su avaricia comenzó a querer más. Quería tener propiedades, quería conocer gente,
quería acercarse a las mujeres, quería viajar por todo el mundo, en fin, lo quería todo, o sea, nada tonto este señor. Un día, sin buscarlo, el hombre encontró un libro de hechicería, de magia negra, y fue la curiosidad la que mató al gato, lo que llevó a adentrarse de poco a poco en la oscuridad. Y pues cada día quería saber más y más, buscaba datos que le pudieran servir, siendo su finalidad pues hacer un pacto con algún demonio mayor, como ya sea Lucifer, llegando a acercarse a una copia de Lucifer llamado Lucifog. Así lo relata ese señor, así se llama o se llamaba esta entidad. No voy a hacer chistes sobre eso. Un grimorio mayor que solicitaba pues almas para lograr los tratos. Relató en la llamada que él no estaba dispuesto a vender su alma, o sea, no era tonto, pero sí la de alguien más, de quien fuera. Pues poco a poco siguió adentrándose más en esos temas de oscurantismo. Visitaba brujos, aprendió los idiomas antiguos como latín, griego y hebreo, y esto pues lo hizo con la finalidad de entender pues más mejor, dijera mi abuelita, los conjuros. Entre tantos textos pues logró descifrar uno en hebreo, mismo que decidió probar para ver si funcionaba. Y fue así que por más de un año lo estuvo utilizando para hacer todo tipo de conjuros y rituales para invocar la presencia del diablo, del cachudo, del chamuco. Entonces llegó el día en que Josué logró su gran hazaña invocando al Grimor, bueno, a la entidad que él quería, ¿no? A Lucifog, quien le dijo que lo ayudaría, pero nada sería gratis, obviamente, o nada sería regalado. El diablo exige un precio. Le dijo que le otorgaría un anillo de dominio, donde iba a tener a un ser que lo acompañaría todo el tiempo, siendo esta joya lo que lo llevaría a ver cada vez que él necesitara algo o quisiera algo de esta entidad, el anillo se lo iba a cumplir. Sin embargo, pues para poder mantenerlo debería sacrificar el alma de algún ser querido. Y aquí empieza la... De un ser querido. Sí. Específicamente de un ser querido, no puede ser, no sé, alguien así desahuciado que no considera. No, porque lo tiene que querer, algo así como Black Widow y Hawkeye. Sí. Fue entonces que Josué tomó la decisión de asesinar, esto entre comillas, a su abuela. No digas esa palabra. De mutilar, de privar de la vida. A la madre. Ya no te vuelvo a pedir eso. Esto siguiendo ciertos pasos que el demonio le indicaba. Luego del fallecimiento de la pobre mujer y que se hicieran las indagaciones necesarias, informó que su muerte había sido de manera natural, ya que no se encontraron rasgos de violencia. O sea, pues, puede ser que pase, ¿no? El tutorial. Posterior a esto, Velázquez comenzó a ver los frutos de sus acciones, ganando cantidades enormes de dinero, mismo que no debía ser utilizado, ojo, para hacer el bien. O sea, esa era la condición: te doy el dinero, pero no lo gastes en el bien, gástalo en cosas malas. Ya que si esto pasaba, se lo cobraría de alguna manera. Fue entonces que un día, por querer ayudar a un hombre sin hogar, Josué comenzó a tener a un ser, o sea, una entidad siempre a su lado, relatando que se trataba de una mujer con una larga cabellera, una boca y una lengua muy grandes, misma que no lo abandonaba en ningún momento, hasta el baño lo seguía. Y pues durante la llamada a Juan Ramón Sáenz ocurrieron un sinfín de cosas bastante extrañas que llevó al punto de que este señor Juan Ramón Sáenz llamara a un sacerdote de la estación para apoyar al joven que se quejaba de la entidad que lo perseguía y que no lo dejaba tomar ni siquiera una Biblia. Eso sucedió ese día de la llamada, ¿no? Contó su historia
Y ya... No, contó la historia nada más y pues todos se quedaron así, la audiencia de La Mano Peluda se quedó impactada y pues como no podían estar 100% seguros de la veracidad de lo que este señor contaba, pues no le tomaron mucha importancia, pero a raíz de esta llamada fue que el programa fue tomando más y más repercusión y mayor alcance para todo México. Entonces, ¿qué sucedió al día siguiente de la llamada? Miles de mexicanos escucharon, pues como dije, el relato. Perdón. Miles de mexicanos que aseguraron haber escuchado el relato de Josué dijeron haber sido víctimas de sucesos paranormales en sus casas. Se le caían los platos, las luces se les apagaban y se les encendían. Incluso algunos reportaron que la luz se iba de sus casas durante el momento de la narración del satanista. Pero quien tuvo un peor desenlace fue el sacerdote de nombre Roberto Guaso, quien después de haber estado presente en la llamada con Josué e intentar ayudar, pues falleció. Como si fuera una cruel jugada del destino o una simple coincidencia, la primera persona en querer salvar al satanista, pues se murió. Pero lo sorprendente es que esto no sería la última vez que sucedería eso. No me digas eso. Y pues ya, eso fue en el año 2002. Se olvidó un poco el tema. Juan Ramón Sáenz hizo pues su vida por aparte. El programa incluso terminó, llegó a su fin. Y fue cuando ya se integró a Televisa y empezó a relatar sus historias, ¿no? Sus cápsulas. Pero un día, 10 años después, para ser exactos, del suceso que aterrorizó a toda la radio, en el programa Extra Normal, no sé si lo conoces. Un poquito, escucharon más o menos. Solo va empezando, ¿no? Sí. Pues decidió volver a juntar a Josué y a Juan Ramón para hacer una entrevista. Muy mala idea, por cierto. Y pues, ¿con qué fin? Con el fin de que este contara su versión después de casi una década de lo ocurrido. De ganar audiencia. Sí, es lo que quería. Entonces, ¿qué hizo? El programa Extra Normal contactó a Josué y le dijo, ¿sabes qué? Queremos hacerte una entrevista sobre lo que te sucedió hace 10 años, lo que contaste en el programa de Juan Ramón. Pero Josué dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo voy a decir que sí nada más así? Él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a participar en la entrevista. Sí, pero te voy a poner 3 condiciones. Primero, que mi rostro no aparezca. Porque soy muy guapo para la cámara. Que fuera en un lugar rodeado de agua, en un río, en un mar, y que siempre estuviera Juan Ramón con él. O sea, quería que Juan Ramón Sáenz estuviera presente en la entrevista que le iban a hacer. Y bien, ese es el misterioso, pues. Entonces Juan Ramón explicó que la intención del satanista era salirse de la secta y romper con su pacto de una vez por todas. Lo que no sabían era que posiblemente sus vidas corrían peligro. Durante la entrevista, la cual se puede encontrar en YouTube, Josué reveló un artefacto que tenía huesos, piel y varias cuencas que, según él, lo protegía de los ataques de varios seres que lo querían muerto. Y varias veces la entrevista tuvo que ser detenida por los movimientos abruptos que hacían que perdiera el control de su cuerpo. O sea, se nos iba de este plano. Tanto Juan Ramón, sí, algo así. Tanto Juan Ramón como el entrevistador pues veían con impresión, cautivados, los diferentes ademanes que Josué hacía con las manos y de lo extraño que era la entrevista. No, pues, primero que se hiciera en medio del agua, en una lancha. Sí. Pero pues, aún así, pues la entrevista se dio, tardó un tiempo considerable y pues, se dice, este es un dato curioso,
al llegar tanto camarógrafo como el entrevistador de Extranormal y Juan Ramón, al llegar al lugar, no, al llegar al lugar donde se iban a encontrar con Josué, pues Josué saludó al camarógrafo y al entrevistador con la mano izquierda. Ok. Y solo Juan Ramón lo saludó con la mano derecha. Ajá. Ojo ahí. ¿Por qué? Símbolo de algún pacto, de algún ritual o del comienzo de un ritual. Ok. Fue al único que saludó con la mano derecha. Se estaban preguntando por qué, bueno, ni yo sé. Pero pues así fue, eso dicen. Okay. Entonces el domingo 29 de mayo del 2011 fue el día destinado para que la entrevista pues viera la luz. Pero desafortunadamente un suceso que envolvería este caso de misticismo o de grandes coincidencias sucedió. El locutor de radio Juan Ramón Sáenz fallecería, perdería la vida, colgaría los tenis, Okay. víctima de un agudo cuadro de peritonitis. Según diabólica. Ajá, haciendo pues que la entrevista a Josué fuera su última investigación paranormal. Okay. Pero por si estos fueran pocas coincidencias, en este caso el entrevistador del programa tendría un accidente en su auto, en el cual tuvo que ser internado, y el camarógrafo encargado de registrar pues las imágenes del encuentro tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un dolor muy fuerte en el abdomen. Hay quienes piensan, el camarógrafo, el entrevistador se accidentó y el camarógrafo pues de pronto comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el estómago. Hubo uno que se volvió loco, ¿no? Desconozco ese dato, aquí solo tengo 3, que fue Juan Ramón, camarógrafo y entrevistador. Solo 3. Sí, es que no pagué la suscripción premium. No, es que, bueno, yo estaba viendo el otro día un programa. Bueno, estabas viendo. Estaba viendo. Y hablaba de que... Me llegó que... No. ¿Qué haces? No me gusta el gusto que llegó Master Muñoz, qué asco. Y el Hugo Márquez. Y estaban diciendo que no sé si el camarógrafo fue el que se volvió loco y privó de la vida a su entonces novia. Pues ese dato te lo debo. Bueno, eso dicen, pues quién sabe si no lo metieron ahí para vender. Como sí, así como yo. Ajá. Y eso, básicamente. Ya. Continúa. Para mí eso me haces padecer. Pues hay quienes piensan, hay quienes piensan. Okay, muy bien. Así sea. La RAE de eso. Que lo sucedido pues con todas las personas que rodearon a Josué son meras coincidencias, pero cuando comenzamos a querer atar cabos y recordamos las exigencias de Josué para poder llevar a cabo pues esta entrevista, podría parecer más un ritual. Sí. En el que ahora el ex satanista ofrecía el alma de Juan Ramón a cambio de poder librarse y romper con el pacto que lo ataba. La entrevista a Josué, como ya lo mencioné, se puede ver completa en YouTube, así como la grabación de la llamada de un joven Josué queriendo contar su historia en el año 2002. Eso no lo voy a poner porque me da miedo. Voy a poner imágenes de Google, no videos. No voy a poner la de Josué porque sí da miedo. Sí, y después de esto Josué desapareció y volvió a aparecer 10 años después, más específico en este año, 2022, en el programa de Gusgri. ¿De verdad? Donde menciona todos los detalles que lo aquejaban. Tampoco sí. Sí, está muy interesante la verdad la entrevista. Bueno, vamos a ver, chance. Lo voy a poner. Lo voy a recomendar, pero no. Yo no. Ese chido. Okay. Esto, perdón, está flipante. Y pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, voy a intentar poner. No sé.
ahí recursos. No sé, voy a poner de fondo Minecraft, güey, para que no dé miedo este relato con eso. No, no da tanto miedo. No, Depende de la hora que lo lea, que lo Sí. escuche. Y sí, con la luz apagada o de día, como ahorita. ¿Por qué te estás hablando de día? Porque nos da miedo. Sí. Pero es que no lo voy a sabes hacer que en la noche. yo estoy ¿dónde estoy? Ah, en Madrid. Ajá. Pues Y de ahorita noche. ya está oscureciéndose, ya está oscureciendo. Ay, sí. No más que aquí en la bonita República Mexicana sigue de día. Ah, es que como ya tiene casi 200 años que ya no vivo ahí. Está bien. Bueno, esa fue tu historia. Sí, No me dio miedo. me puedes superar. ¿Eh? Que si me puedes superar. Yo creo que sí. A ver. Bueno, esto no es tanto una historia. Es más una teoría. Vamos a llamarlo así. Te voy a poner a pensar y voy a poner a pensar a la gente que está escuchando. Tú, Panchito, ¿has escuchado de la teoría del gran filtro? He escuchado un poquito. ¿No has escuchado el nombre? Sí, me viene a la mente, pero no tengo como una certeza, ¿no? Ok. Y Pero has por favor, escuchado... para eso estoy aquí, para aprender. Claro, te voy a enseñar, te voy a educar. ¿O has escuchado el nombre de la paradoja de Fermi? Ese sí, no, ese sí te lo debo. Ok, bueno. Pues estos dos son, digamos, relacionados. Porque la paradoja de Fermi dice que hay tantos planetas, tantas galaxias, no sé, tanto contenido como en el canal de micrófono abierto. No, no es cierto, no es que no hay nada. Tantas cosas en el universo que sería imposible o egoísta o no sé, otro término egocéntrico, ya que yo que sé, güey, puede ser pensar que no hay vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, es una paradoja porque esta es una creencia, digamos, lógica, que tiene que haber vida. Notificación de Windows. Tiene que ser, digamos, por lógica, hay vida en alguna otra parte del universo, pero es paradójica porque no hay evidencia de ello. Entonces, no podemos afirmar, ni por lógica ni nada, de que hay vida porque no hay evidencia. No sé si ya vas viendo por dónde va la cosa. Más o menos. Ok. Bueno, ¿Y hablas de Jaime Maussan? no, todavía no. Bueno, esa es la paradoja de Fermi. En la teoría del gran filtro, lo cual, bueno, antes, te voy a preguntar, si tú, bueno, más bien, si la NASA dijera, por ejemplo, mañana, encontramos vida o encontramos la evidencia de que hubo una civilización, no sé, en Júpiter, en Saturno, güey, en el Sol, yo qué sé, de que hubo una civilización en algún planeta del sistema solar, ¿tú lo verías como algo bueno o como algo malo? Pues si ya se extinguieron como algo bueno, ¿no? Ok. Pues porque si nos ponemos a pensar es una civilización, quiero pensar, quiero Más creer avanzada. que pues, es avanzada, ¿no? Y pues nuestra civilización no es muy avanzada, que digamos, Ok, nos deberían a perjudicar esos. sí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estás equivocado hasta cierto punto. Bueno, estás equivocado. Bueno, no sé, es percepción. No solo eres tonto, pero también te equivocas. Bueno, te voy a explicar. La paradoja del gran filtro dice que si hubiera rastro o evidencia de alguna civilización en algún otro planeta, para nosotros, como civilización todavía viva,
sería como algo alarmante, ¿sabes? Sí. Porque esta civilización que, como tú dices, pensamos que es más avanzada que nosotros, se extinguió, ¿no? Sí. Entonces, el gran filtro es dice que las civilizaciones alcanzan un punto de evolución muy alto, que no me acuerdo del nivel, se llama, tiene un nivel, tiene un nombre, perdón. Nivel 99. ¿Vale? Nivel 99. No, güey. Bueno, tal vez. No sé. El pase de batalla se completa al 100. Bueno, y la civilización alcanza un nivel de evolución muy alto que literal provoca su misma extinción, ¿no? Sí. Este sería el filtro. Digamos que encontramos los restos de una civilización. Entonces nosotros vamos a suponer que no hemos pasado el filtro, ¿no? Ok. Entonces, como no hemos pasado el filtro, hay mucha Muy probabilidad. confiados. ¿Cómo? Andamos muy confiados. Andamos muy confiados. Andamos muy confiados de. Oye, encontramos agua en Marte, güey. No mames, qué mal. No quiero. Perdón por la palabra, pero es que se me salió. Entiéndanlo, soy joven. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Bueno, encontramos algo en Marte. Marta. No. No digas ese nombre. No, no sé, Ya voy a salir, no. Bueno, encontramos agua en Marte. No puede ser posible, eso es malo, porque una civilización hubo vidas se extinguieron. No pasaron el gran filtro. O sea, el gran filtro los extinguió. Sí. Dudo que nosotros, seres humanos, como actualmente somos, pasemos el gran filtro de si es que no lo hemos pasado. Pero, al contrario de esto, si no encontramos ninguna civilización, pues quiere decir o que ya pasamos el gran filtro, o que nosotros somos el filtro. Ajá. Y pues, básicamente es eso. Si encontramos vida o rastro de que hubo vida, pues hay un gran filtro más adelante. Y bueno, dicen que si, pues por alguna estadística o probabilidad universal, ya pasamos el filtro, no pasamos el filtro, pasamos un obstáculo, ¿no? Digamos que el obstáculo puede ser, no sé, una extinción, lo de los dinosaurios, ¿no? Eso puede ser un obstáculo, ¿no? Porque no fue una extinción como tal que ellos provocaran, sino que el universo les mandó una piedrita y... Bromita. Una bromita. El trollito. Ajá. Y pues eso acabó con ellos. No sé cuántas extinciones masivas hayan habido hasta este punto, creo que son 7. No quiero googlear eso. Sí. Creo que sí, son 7. Igual había. Sí. Entonces, el gran filtro pues sería algo que nosotros provoquemos. Que si lo pensamos bien no estamos lejos de ello, porque están desarrollando tecnología nuclear bastante peligrosa, por así decirlo, para nuestra existencia. Sí. Y eso, básicamente. Ese sería el filtro. Ese sería el gran filtro, esa sería la paradoja de Fermi. ¿Qué opinas tú? Ay, Dios. Pues nosotros mismos nos vamos a extinguir, creo yo, ¿no? Ah, bueno, se me pasó un dato. Ah, ya lo dije yo. A ver si me da chance de decirlo. Dilo. Bueno, tal vez le pregunte a la gente, oye, ¿por qué se llama paradoja de Fermi? ¿O por qué? Yo no me estoy preguntando eso. Bueno, no te preguntes por ahí. Bueno, como ya lo dijimos, dicta la contradicción entre la falta de evidencias y la certeza de que hay una vasta cantidad de planetas en el universo y de que tiene que haber vida. Pues bueno, el nombre Fermi para la paradoja surgió en la época en la que el científico Fermi, así se llama, Fermi, Sí. Fermi, estaba trabajando en el proyecto Manhattan, y pues el proyecto Manhattan era la
el desarrollo de la bomba atómica. Ok. Me explico más o menos cuál es la relación. Sí. Que la bomba atómica puede provocar pues, Una explosión. Sí, vaya, básicamente. ¿Y ya? Y de ahí le vino la inspiración. Básicamente. No, pues a punto de morir, ¿quién no? No, pues creando una bomba de no sé cuántos kilotones. A punto de matar a Nagasaki. A punto. Ajá. Pero sí, esa es la teoría y la historia paradoja. Pues demasiado inquietante, ¿no? Porque te pones a pensar que en algún punto va a llegar ese momento y pues no sabes lo que va a acontecer cuando llegue ese momento, ¿no? Pues sí, básicamente nosotros Bueno, vamos a la causar. verdad no sé si vamos a seguir vivos, Bueno, nosotros no. pero como Pero los niños, nuestra piensen en memoria los es niños. un todo, vamos a Exacto. reencarnar. Qué bueno que lo recuerdas. Qué bueno que recuerdas. Sí, me acuerdo de eso. De hecho, ella me dijo ahorita que yo tenía ella está hablando conmigo así, otra vez. ¿De Pokémon, Blanco? Pues sí, o sea, es una teoría bastante interesante, importante, Inquietante. misteriosa. La definiría como inquietante, ¿no? Porque pues es algo que no sabes si es cierto. Estás con esa incertidumbre de ¿será cierto? ¿Será que no? ¿Será que me quiere? No me quiere. Cada quien tiene sus relaciones. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Match. Un poco de verdad. Pues hasta aquí. ¿Eso es todo? Pues hasta aquí mi historia. Muy bien. Tú vas a Me contar una toca. bastante buena, ¿eh? Sí. Quiero preguntarte. Ya llegaron las preguntas. A ver. No estudié. ¿Qué harías No, no haría eso. si te enterraran vivo? Comenzamos fuerte. Híjole. Pues yo creo que subir mi historia, ¿no? ¿De dónde estoy para que me vayan a desenterrar? ¿Subirías una historia? Subir una historia con dedicación. No, mentira, pues no sé, me daría pánico. Yo creo que soy claustrofóbico. No me gustan los espacios cerrados. Creo que, no sé, rasguñaría y trataría de salir, pero yo sé que me mataría, me moriría ahogado por la tierra. ¿Sentirías desesperación? Sí, ¿Qué tanta? sí, no sé, mucho. Como la que tengo porque no sale la ficha de pago de inscripción. Del 1 al 5, ¿cuántas estrellas le das? ¿Qué cosa? ¿La historia? A morir enterrado, vivo. 10 de 10, recomendadísimo. Es una muerte bastante desesperante. Desesperante, exacto. Sí. Pues este caso, o bueno, este caso, ¿no? Le aconteció, le pasó a un señor bastante conocido por aquella época del cine de oro, Ok. Sí, llamado Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé. Un actor, director, cantautor, compositor y todo lo que termina en or, y comediante y guionista pues de la época de oro. Okay. Muy conocido, trabajó con figuras como Cantinflas, Tintán, Sara García, Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante. Pregunto. Sí, digamos que sí. Y si no, pues ya ni modo, ya dije que sí. Ni que te fuera a venir a buscar. Van a jalar los pies. Ok. Y bien, entre todas las leyendas que envuelven a las grandes figuras de la época del cine de oro, hay una historia que ha trascendido por su característica y macabra
historia, cuál es la muerte del cómico y actor Joaquín Pardavé. Ok. Y es que apenas falleció el 20 de julio de 1955, año en que el Dog y Marty fueron al pasado. Buena referencia. Se empezó a correr el rumor de que fue enterrado vivo. Ok. Se decía que el actor padecía de catalepsia. Y me estás preguntando, ¿qué es catalepsia? Ok, a ver, No soy dime. doctor. Oye, Panchito, ¿qué es catalepsia? Ay, no sé investigar. Ah, pero aquí el episodio de hoy. Yo te lo resumo en lo que queda del minuto. Y te lo Dale. voy a leer como español. Ok, a ver. La catalepsia es una enfermedad que en su fase más profunda deja inmovilizado al paciente, quien llega a presentar características propias de una persona muerta, ¿vale? Entonces, esto nos quiere decir, ¿vale? Que la característica de la catalepsia es que estás tieso, tío, estás completamente inmóvil en tu cama, sin... tu pulso, por ende, se vuelve bastante ligero, ¿vale? Ok. Y pues esto hace que tu familia crea que ya te fuiste ¿A dónde? a recoger margaritas, ¿vale? Entonces la catalepsia es una enfermedad que te deja inmóvil Ajá. al punto de creer a tus familiares que ya te fuiste de este plano, ¿no? Solamente con instrumentos de médicos especializados pues se puede, digamos, resolver el misterio, percibir exactamente si es cierto de que ya te fuiste o de que sigues aquí. Ajá. Porque como tu ritmo cardíaco es muy bajo, pues a la percepción humana pues es ¿cómo es la palabra? Imperceptible. Imperceptible, exactamente. Por eso piensan que ya te fuiste. Ajá. Y que Y en pues de ese tiempo acuerdo, no existían esos aparatos tan avanzados. sí existían, nada más que se hacían. El gobierno los ocultaba. Ok. Y de acuerdo pues con la popular historia, Pardavé entró en estado cataléptico, Ujú. pero el médico que lo atendía regularmente se encontraba fuera del país. Por lo que al ser revisado por un médico inexperto que desconocía de su caso, pues se llegó a la conclusión de que todo parecía indicar que el actor ya había Colgado los fallecido. tenis. Sí, Integrado al equipo. sí. La Ujú. historia en torno a su muerte, pues la que contaba esa versión señalaba que Joaquín Pardavé fue declarado muerto y enterrado de manera convencional, como todos alguna vez nos van a enterrar. Sí. Entonces, cuando estaban sus familiares tratando los trámites de su testamento, se dieron cuenta que el histrión es este documento, Histrión. traía, creo que sí, no sé. Busquen sinónimos. Traía el documento, ajá, Okay. traía el documento dentro de su pantalón con el que fue enterrado, o sea, el papel lo llevaba el hoyo oxiso en su pantalón, en la bolsa de su pantalón, ¿Qué bolsa? en la bolsa derecha o bolsa izquierda. No, porque Así. imagínate, qué tal que buscaron en las bolsas de adelante, pero no sé, no dijeron, no, es que en las bolsas de cosas no guardan nada. Pues ¿quién guarda algo en las bolsas del pantalón de atrás? Yo, ¿Qué guardas tú ahí? mis pulseras, Ah, pues sí. sí, yo solo guardo mi cubrebocas. Por cierto, guarden su sana Sí, distancia. guarden a una distancia, todavía hay COVID. No se confíen, chavos. Entonces, al darse cuenta la familia de que pues, hacía falta este documento, dicen, no, tenemos que ir a desenterrar a este cuate porque pues no podemos hacer testamento sin este documento. Uh-huh. Así que dijeron, pues se nos ocurrió la maravillosa idea de irlo a desenterrar, exhumar. Cuando abrieron su ataúd, señala la leyenda, lo encontraron boca abajo, con restos de piel en las uñas, señales de tortura en lo que se suponía fue su intento por salirse de la caja, y el rostro pues bastante destrozado por la
perdón, por la desesperación de no poder moverse. Ajá. Esta versión sobre el deceso del actor y la manera en que fue supuestamente enterrado vivo fue difundida por el diario mexicano La Prensa, con base en la condición cataléptica que sufría el actor. Esta versión fue desmentida por la familia, quien en aquella época otorgó entrevistas a varios medios y mencionaron que nunca se exhumaron los restos de Joaquín Pardavé. O sea, que había sido un invento por parte del periódico en ese entonces. Nada más era puro amarillismo, puro sensacionalismo. Ok. Y pues la familia relata que el actor murió a los 54 años y que la causa de su deceso fue un derrame cerebral, el cual fue provocado porque el histrión tenía descontrolada la presión arterial. Debido a esta condición, ya que no recibió una atención médica adecuada, Joaquín Pardavé falleció. Sin embargo, muchos aseguraban que el actor no murió por un derrame cerebral, pues ya se sabe la historia. La versión desmanejada. Ajá. Pues aún así, al día de hoy, hay personas que creen y aseguran que el actor sí fue enterrado vivo y que la familia solo dijo esta versión para evitar más morbo entre la sociedad. Al final, pues nunca sabremos lo que en realidad aconteció, a menos que tuviéramos una máquina de tiempo y viajáramos a esa época y pues estuviéramos en ese final. O sea, digo, Que algún día se tiene que saber. ¿Ah? Pues sí, claro. ¿Tú qué piensas al respecto? Es que yo sí he escuchado de esa catalepsia, o sea, de esa condición. Y de hecho, leí que hace mucho tiempo la gente era enterrada, pero ponían como un conducto que daba una campanita con un hilo. Sí, sí. Y estaba el hilo, una punta estaba atada a la campanita y la otra punta estaba atada en el dedo del occiso falso. Y digamos que esta persona pues despertaba, ¿no? Y ¿qué vas a hacer al despertar? Te vas a mover. ¿Qué vas a mover? Las manos, los dedos. Entonces esta persona mover los dedos así como, ¿no? Sí. Pues sonaba la campana, entonces como había un velador por ahí, pues desenterraba el cuerpo y... ¿Qué pasó? ¿No? Y ya, lo sacaban y ya todos vivía. felices. ¿No? Pero un velador solito desenterrar. No, pues, o sea, tiene que haber gente, ¿no? En un panteón en esa época, digo, la gente se moría. La gente vivía en los panteones. O sea, también hay historias de terror sobre eso, porque como era muy dado en esas épocas de que sonaba la campanita y desenterraban un cuerpo y la persona estaba viva, se daban las condiciones de que sonaba una campanita, desenterraban el cuerpo y el cuerpo en efecto estaba muerto, estaba en estado de putrefacción, ¿no? Ah. Entonces, el señor que desenterraba, pues, señore, que desenterraba el cuerpo, pues, quedaba como viendo. Llamen a Dios. Ay, Dios. Ah, bueno, espera, si quieres una recomendación, hay un grupo en Facebook muy chido. Bueno, que a mí me gusta mucho porque cuentan muchas experiencias paranormales, no sé, con Le Crime Organisé. O sea que de ahí sacaste esas historias. No. De hecho quiero contar una, porque acabo de encontrar una muy buena. La recomendación es el grupo Dios nos abandonó, así se llama el grupo. Es muy bueno porque... Sí, así, Dios nos abandonó. No sé si has visto en Facebook estos días o estos meses que se pusieron de moda los grupos de tal cosa nos... Sí, sí. Mario Castañeda Pixar nos cobró, Pixar nos animó, no, Pixar nos rechazó. Sí, sí. Spotify. Cuevana nos pirateó. Cuevana nos pirateó. Todo eso. Netflix nos bloqueó. No, espera, Facebook nos bloqueó. Sí. La Roca nos entrenó. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y está el de Dios nos abandonó, que es
basada en experiencias así como de... Creepy. creepy, pero también así como muy pedorras, güey. O sea, por ejemplo, un güey en un baño ajeno que lo tapó. Y pone, Dios me abandonó en el baño de, no sé, mis suegros. Ay, sí. Eso ¿A quién no le ha es pasado? es mío. No, es cierto. No se crean. Saludos. No, yo sí puedo avalar esa historia. Pero sí, está interesante, está chido, está chistoso, está curioso, está tétrico, porque son cosas así como paranormales. Pero que dan risa. Sí, dan risa. Dan risa y dan miedo. Y dan tristeza, algunas dan tristeza, la neta. Sí, he leído algunas ahí. Y quiero leer una que encontré, tiene que ver con señores que venden cosas ilícitas en el norte y centro del país. Venden harina. Harina. Harina procesada. Ajá. Te lo voy a contar. Dale, dale. Espera, déjame desbloquear esto. Bueno, esta historia le doy crédito total al grupo Dios nos abandonó. Ajá. Y el autor se llama Alonso Salgado. No tengo el gusto de conocerlo. Es la primera historia que leo de él. Y bueno, dice, experiencias con el... Ya saben, ¿no? Sí. Yo tengo una. Hace años, jugando con mis amigos al fútbol, notamos a un tipo raro en la esquina de la cerrada, la privada, en la calle privada. El tipo estaba haciendo llamadas porque se le alcanzaba a ver un teléfono en su mano. Estuvo ahí durante al menos una hora. De pronto pasaron dos camionetas blancas muy rápido. A mí me dio curiosidad y pretendía salir de la privada a ver qué pasó. Pero el tipo que mencioné venía entrando y me impedía salir, ya que avanzaba a donde yo iba. Corrimos a la casa de un amigo y desde ahí presenciamos todo. Tipos con lámparas y piu piu en el techo de una casa. Un par de tipos con cortas dentro de la privada. Cortas, ya saben, ¿no? Sí. Las que disparan y no balines. En el techo de una casa. Un par de tipos con cortas dentro de una privada. Y uno más en la esquina con ropa táctica y un rifle. Chale, nos enteramos que buscaban un vecino para despojarlo de la vida. El tipo huyó, pero se perdió durante 3 años. Ah. Gracias a los ¿Cómo? por tu experiencia. Bastante terror, la verdad. Sí, un poquito. Pero bueno, digo, ese también es un tema que podríamos tratar próximamente, ¿no? Como el país se ha hundido en la corrupción y hay un iceberg, de hecho. Vamos a un iceberg. Un iceberg. Pero con voz así. Hola y bienvenidos a las historias del búho. Así. El día de hoy te traigo el iceberg de cosas más extrañas encontradas en los canales de YouTube. A ver. Ay, no sé. El último nivel es el de micrófono abierto. Pero por suscriptores, no por cosas en serio. Ajá. Y Pero sí, pues, es buena idea hacer el iceberg. pues sí, o sea, de explicar temas. De hecho, yo tenía un dato de un iceberg de México ¿Mm? que ay, es que está fuerte. ¿Qué tan fuerte? Bueno, es que Como tiene la que ver roca. ¿Cómo qué? Como la roca, sí, de fuerte. Güey. Como la roca. Sí, güey. La roca no se terminó. Pero este habla sobre el Chapo, güey. Ah, El sí, señor ¿no? Guzmán, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, No, yo no quiero tocar temas. Yo sí quiero vivir. yo también. No, no, eso. Podría ser en otro momento. Bueno, lo voy a cortar, güey, ¿sabes? Me da miedo. Me da miedo. Pero bueno, continuando. Oye, qué buena historia, ¿eh? ¿Cuál? La del... La de Pardavé, ¿no?
Bastante inquietante. De nuevo, ¿cuántas veces dije inquietante esta vez? Inquietante, dijiste, no sé, voy a contar y lo voy a ir poniendo. Bastante interesante, bastante inquietante, bastante flipante. Pero pues, ¿alguna vez has escuchado de los backrooms? Sí, ¿Has estado de en un hecho, backroom? me dijeron que hiciera un video acerca de eso. TikTok. En TikTok. Ignoré el comentario. Ah, como que el 80% de los comentarios. Sí, y sí, sí Pero sé más o ¿has menos que escuchado de ellos? está por niveles. Ujú. Sí, ¿Y has como vivido la... alguna experiencia así? No, gracias a Dios no. ¿O no has Está como... soñado, tipo, así en un lugar que no hayas visto y meses después o días después ves como una foto y ves ese lugar y dices, oye, yo soñé con ese lugar y nunca has ido? No, lo último sueño que tuve es que se me caían los dientes. Ah, mierda, No, pero no he tenido ninguna experiencia ¿no? así. Te voy a contar No. mi Solo experiencia personal. ajá. Ah, o sea que Es es personal, ley. es real. A ver. Bueno, yo soy una persona que sueña muchas cosas. Yo una vez tuve una experiencia con la parálisis del sueño, que es muy horrible. Y tuve una Ah, yo también experiencia tengo con una. estos backrooms. Ok. Sinceramente, bueno, yo soñé que estaba en una plaza comercial completamente sola Ujú. y era de esos lugares que son muy geométricos, ¿no? Sí, sí. O sea, los carteles eran iguales, las entradas eran iguales, todo era idéntico, solamente cambiaba el color y el piso era ese azulejo como cuadrado, ¿no? Pero que está Brilloso. como, ajá, brillante. Ajá. Y color beige, Ok. clásico. Sí, sí. Así Y comienza la historia de terror. sí, así pintan muchos los backrooms. Y yo soñé pues que estaba en esta plaza y caminaba por los pasillos, y encontraba como que un lugar donde había gente. En estas tiendas, perdón, Sí, sí. había cosas, o sea, había productos, güey. No tenían nombre, las marcas no era como que Bosch o no No sé. compraba. No No compraste lo del derecho. no compré de hecho. No lo pagué. Mal sueño. Pero pues yo estaba en esa plaza y pues me movía, ¿no? Y había como que pasillos largos y todo era igual. Sí. Y dije, bueno, pues qué raro, ¿no? Y bueno, yo me despierto, todo normal, todo tranquilo, soy normal, cosas normales. Y bueno, ¿qué demonios? No, sí, no me dio así. Te levantaste miedo. Un poquito. Ah, de hecho. No, güey. Me levanté todo normal, ¿no? Y vi un TikTok que hablaba de cosas. ¡Qué Y coincidencia! qué coincidencia. Y en ese video vi como que una plaza comercial. Y te juro que era idéntica a la de mi sueño, güey, te lo juro. Así. Sí, güey. Creo que guardé el TikTok. Te lo voy a mandar. O lo voy a poner aquí, seguramente. En este video. Literal, era una imagen. Bueno, el TikTok hablaba de que la película de El joven más de tijera Sí. Muy tiene buena. mucha similitud estética con los backrooms, ¿no? Sí, No sé si te has fijado eso. sí, sí, sí. Ahorita que Entonces, lo mencionaste, sí. sí, tiene mucha similitud, sí. Y pues así, básicamente, Ajá. aparece pues una plaza comercial y en un frame aparece una plaza comercial y dije, órale, se parece mucho, ¿sí? Yo estuve ahí. Estuve ahí. Ajá. Y pues eso, básicamente. Estuve en un backroom. No se le apareció ningún personaje. Shrek bailando. Porque es por fases, ¿no? O sea, avanzas y es como las fases de Goku. Ujú. Vas avanzando y
conforme cada nivel pues es más difícil el enemigo. Dragon Ball X, El AF, el nunca AF, existió. en la fase 10. No fácil. Pero así, Entonces aquí con los así con los backrooms. ¿Tú tienes alguna experiencia paranormal, personal? Ay, no. Gracias a Dios soy una persona bastante sana. No fumo, no bebo, No, hago ejercicio, como los vegetales. No, pues he tenido antes, sufría mucho la parálisis del sueño y pues como desconocía y por la creencia aquí de que se te sube el muerto, pues eso te hace que te traumes un poquito y que al momento de tener esa experiencia pues sientas un poquito de miedo. Okay. Porque pues dices, ay, tengo al muerto encima. Me quiero despertar. Sí, sí. Pero después, tiempo, empecé a investigar qué era la parálisis del sueño. Y pues ya estuve investigando y me di cuenta que la parálisis del sueño es como un nexo para tener una experiencia de ¿cómo se me fue el nombre? Cuando ¿Un sueño lúcido? Sueño lúcido, pero el otro nombre que tiene es que se me fue el nombre y lo tengo en la punta de la lengua. Pero ¿cómo es? ¿Qué letra empieza? Ay, no sé. Si supiera ya lo hubiera dicho. O a ver cómo... Sale después de como lo que tú sufriste, que viaje astral. Viaje astral, exacto. O sea, que ese nexo, la pared del sueño es como un nexo o una puerta para tener ese viaje astral. Okay. Y yo dije, ok, y yo todo este tiempo he estado desperdiciando eso. Porque en lo personal a mí me gustan los viajes astrales. Okay. ¿Cómo que te gusta? Sí, o sea, experimentarlos, vivirlos, me gustan. Ok. ¿Es raro? No. Y pues, conforme iba investigando, pues eran más recurrentes las experiencias con los viajes astrales. Sí, porque no sé a qué se debía, pues mientras más investigaba, pues eran más recurrentes. Ok. Pero estuve pues de acuerdo a lo que veía, videos que veía, y un día llegó la noche y estaba decidido a tener mi viaje astral. Ok. Me acosté como siempre y me quedé dormido. Y ya no me levanté. Ok, ¿no viste el tutorial de cómo despertar? No, y ya pues me dormí y empecé a sentir la experiencia, la pesadez del cuerpo y dije, ay, ya no me asusté, me voy a calmar. Es el viaje astral y ya. Excelente, llegó la hora. Me empecé a levantar, mi espíritu, no sé, mi forma astral se empezó a desprender de mi cuerpo, lo recuerdo muy bien. Ok. Y pues me levanté del cuarto, miré a mis hermanos dormidos, miré la casa, miré a mis papás, miré todo mi entorno y decidí salirme de la casa. Ajá. Vi a un vago y me regresé. Pero, o sea, ¿cómo que un vago? Pues un vago en la calle. Ok. ¿Un tunante? No, así era real, digo yo. No, espérate. Un tunante es como se le dice a los borrachitos. Un tunante. Sí. Pues me levanté, salí, pude atravesar las paredes. Era en ese momento. Okay. Y pues recuerdo que salí a la calle de la colonia. De la colonia privada. Privada de luz y de agua. Ya pues vi las casas y dije, yo
es buen momento para entrar a la casa de mi vecino. No, 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 no. Y dije, No vamos a no. fomentar eso, no. Dije, no. Pues solo vi el entorno y pues era una experiencia bastante bonita, bastante extraña. Y tenía como no sé cómo definirlo, era como un hilo flotante y un hilo, color gris, que desprendía de mi cuerpo para mi forma astral. Ok. Y pues la verdad era una experiencia única. Dije, puedo hacer lo que yo quiera. Subí al techo y pues miré toda la ciudad, así. Ok. Y ya después regresé a mi cuerpo y me desperté. ¿Y cómo regresaste a tu cuerpo? Pues solamente volví a entrar y me acosté en la misma posición en la que yo estaba. Ahí regresé. Me desperté, ahora sí ya despierto al 100% y miré mi entorno. Y pues era todo lo que había visto en el viaje astral. O sea, era igual. Y todo había acontecido igual. Al menos dentro de la casa, porque no iba a salir. Okay. No, pues está Pues bien. esa es la única experiencia. Bueno, la experiencia más digamos, buena que he tenido con ese tipo de viajes astrales. Ok. ¿Lo intentarías otra vez? Sí, pero últimamente ya no he tenido ese tipo de cosas. ¿Esa pesadez? Ajá, ya no. Ok. ¿Y no intentaste, no sé, mover algo para verlo así movido? En 3D. En 3D. No sé, es que, bueno, cuentan que cuando estás en ese, digamos, En ese limbo. Sí, en ese plano, porque es un plano distinto al terrenal y todo eso. Pues dicen que estás más expuesto a que, digamos, entidades te hagan daño Sí. y todo eso, pues porque estás en su plano, pues estás en el plano de las almas o lo que tú quieras, ¿no? Y no sé, o sea, a mí sí me gustaría vivirlo, sinceramente me gustaría vivir eso. Hay tutoriales. No pienso seguir en tutoriales. Desde que vi el de cómo dormir se me olvidó de cómo despertar. No, bro. Tardé 2 semanas. 60 años, señor. Pero, o sea, qué interesante, sinceramente. Me da más miedo entrar en un backroom que entrar o hacer un viaje astral. Sí. Digo, por la naturaleza de los backrooms. Digo, sí, es peligroso y hay cosas y así. Todo lo desconocido es peligroso para el ser humano. Exacto. Qué buena frase, ¿eh? Todo lo de... ¿Cómo es? Todo lo desconocido es peligroso para el ser humano. Le tenemos miedo a lo desconocido. Ya. Oye, güey, creo que sí le voy a cambiar el programa. Le voy a poner temor a lo desconocido. Qué original. No, mira. Entonces, ¿te paso el tutorial? Perdón, güey. Estaba... En el viaje astral. Quedó 2 segundos, no. Sí, me lo quiero Si quieres, luego te enseño a dormir con los ojos abiertos. Pero hasta aquí. Pero ajá, esa es... Creo que es una buena forma de cerrar este nueva temporada de Grupo Movimiento. Sí, demasiado buena, diría yo. Pues sí. Fue buena, me gustó mucho. ¿Cómo te sentiste en esta invitación? Muy bien, muy contento, muy misterioso. ¿Estás perturbado? Un poquito. No sé si voy a poder conciliar el sueño más tarde. No vas a poder. Porque ahorita estoy así, muy feliz, muy contento, muy normal, pero después en la noche vienen los recuerdos de que lo que hice en la mañana y me voy a acordar de eso. Me voy a arrepentir mucho. Acuérdate de Pachita acá cuando tengas que dormir. Bueno, pero eso sería lo menos inquietante, creo No, pero yo. acuérdate que hay un plano más allá del nuestro y que hay muchas cosas más de las que no sabemos.
Es cierto. Muchas gracias, ¿eh? Un placer. Buenas noches. Descansa, sueña bonito. Pero pues bueno, hasta aquí el videoblog el día de Como hoy. dijo Max. Como dijo, a volver a vivir, a dormir, sean bonitas noches. No, mentira. Pues sí, ya terminamos. Creo que, bueno, ¿quieres decir algo para despedirte? No, pues estoy muy feliz. Estoy pasando una etapa de mi vida bastante bonita. He puesto todas las cosas en su lugar. ¿Sabes qué estoy diciendo? No, pues nada, muy feliz, muy contento de haber estado en este programa. Ok, Y pues espero no ser el último, no, no ni el sé. primero. No, el otro lunes vamos a tener otra grabación. Ah, Pero va a haber pues, invitados. tú, Ah, digo, eso ya tiene que ser constante, ¿eh? Y leí por ahí que si quieres hacerlo bien, tienes que mantenerlo sí, y ser hacerlo. perseverante. Tienes que ser perseverante y constante. Sí, Entonces, pues sí, el otro lunes vamos a grabar. Esto lo voy a intentar subir ahora mismo. Así que Asu. era la edición todo. ¿A poco sí? ¿Sí? Chi. Uh, ¿Cómo que Perdón, bro. Mi bebito fifiu. Me van a cancelar. Mi bebito Fiu, no, güey, no es. Pero sí, es es una buena canción. ¿Te la dedicaron? No, Buah. no me han dedicado. Yo te la dedico. Ya sabe a quién estoy hablando, no me la voy a dedicar. Sí. Cuando vea esto Ella lo va va a a correr ver y se va a acordar de que no me he dedicado a esa canción. demasiado tarde. Ya se la dediqué yo. Y si no me la dedica, quiere decir que no lo escucho completo. Ya vas a tener una seña. Sí, esa va a ser la señal de que escuche completos los programas. Sí. Bueno, vale. Ok. No, me voy a despedir de mi acompañante aquí. Ok. Muchas gracias, Manolo, por haber estado aquí en este programa el día de hoy. No, de nada, tío, vale. Muy contento, muy feliz. Me siento flipando, me siento emocionado y me siento extasiado. Muchas gracias a Micrófono Abierto por haberme abierto las puertas, ¿vale? No, de nada. Muchas gracias a ti. Ya puedes salir de mi cuerpo. ¿Vale? No me quiero ir, tío. Por favor, ya vete. Me estás dando miedo. Eso Ya, sería buen ya se contenido fue. para TikTok. Ya se fue. ¿Eso fue? Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Suéltame, por favor. Ya. Ok, Es que a suéltame. veces tengo visitantes en mi cuerpo Ajá. que me hacen hablar en otras lenguas Ok, lenguas o en hispanoamericanas. otros idiomas. A veces hablan como españoles, a veces hablan como argentinos. A veces hablan como el mundo de cabeza. Sí, también. Pero está bien. Más experiencia. Voy a recordar ese clip. No, güey, lo voy a dejar, está chusco. Por eso, o sea, del programa que subas voy a recordar ese pedacito y lo voy a subir a TikTok. Te voy a conceder los derechos por esta vez. ¿Ah? No, mentira, está bien, va. ¿Alguna recomendación? Yo tengo una, pero quiero que la digas primero. ¿Pero recomendación de qué? No sé, contenido, historias, libros, películas, música, yo qué sé. Pues si quieren pasar. No, bueno, síganme en mi cuenta secundaria Mundo Sau en TikTok. Ok. ¿Ahí hay más Ahí contenido de subo. este tipo? No. Pero he estado más activo en esa cuenta que en la principal. Ok. Mundo Sao. Casi llegamos a los 1000 seguidores. En la otra ya tienes 20.000. Pero yo quiero en la segunda también. Cámbiale el nombre y ya. Es cierto, no lo había pensado. Ponle seguidores de la grasa.
para que me la cancelen. Sí. Bueno, pues eso, y que quieren ver una película bastante bonita, bastante que los deje pensando, vean la de... Ay, se me fue el nombre, me está Macario. pasando el día. No es mexicana, Ok. pero vean Macario también. Vean, ahí está el detalle también del señor Mario Moreno Cantinflas. Ahí Está muy buena, ahí. ahí está el detalle. Ok. Ahí sale, por cierto, Joaquín Pardavé Manches. y Sara García. Sara García. Ok. Ya Sí. dentro en Mickey Mouse. No, güey. No, que no entres. Eso tiene derechos. Y aquí no hay para pagarlo. Bueno, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, mi recomendación son dos. Uno es una película mexicana y otro es un canal de YouTube mexicano. Aquí hay que fomentar lo local. El canal se llama Podcast Paranormal. Ahí cuentan historias de terror muy buenas. Digamos que el tema principal son ovnis, pero también tocan temas como de, no sé, música, cine a veces, producciones paranormales, todo eso, investigaciones. Y está muy bueno, o sea, es un podcast que tiene muchos invitados. Y ya, está muy bueno, se lo recomiendo. Y la película es Cosas Imposibles. Ay, güey, se me olvidó. Pero sale el Benny, el de Chico Artes. No es él. Sí, es él, güey. Es Benny Manuel. Es ese. ¿Ah, sí? Sí. Es de la secu. Sí, El el Beto de de la la secu, secu. el Sí, pues, lo vi. Bueno, Sí. no he visto la película, pero dicen que está buena. Está muy buena, te lo recomiendo. Me voy a ver entonces. Y pues ya, ¿no? Siguen, ya no subo nada, pero sí. Estoy con la de Virgo Camacho, bueno. ¿Por qué ya no subes contenido? Porque no he grabado nada con mi cámara. Ah. Estoy esperando a que se haga el regreso a clases presenciales para poder ir a grabar cortos. ¿Y qué pasó con Arcadeso? No sé. Se murió. Todavía va a haber, creo, un reencuentro. Ojalá. Según los altos mandos. Sí, yo ojalá, güey, porque hay uno más que se encarga de hacer contenido y nadie le ayuda. Ya voy a subir uno. Bueno, no sé. No, Estoy sí. preparando un video para promocionar. Bueno, no promocionar, sino nada más para entrar en temática de Marvel. Ujú. Un corto de Thor. Amor y Trueno. ¿Marca de eso? No. Bueno, tal vez lo suba ahí. Es que hice mi Mjolnir de De papiroflexia. Sí, en Art Attack. Ok. Y pues lo tengo aquí. Y lo hice para el video que aún no he grabado. Ok, muy bien. Nada más exclusivo. Sí. Excelente. Y pues ya. Bueno, está bien. Espérenlo. Pues esperen ese contenido y esperen más contenido en micrófono abierto, que ya no es nada más un podcast. Ya voy a subir. Ahora sí, güey, porque siempre decía que iba a estar activo y todo, pero no subía nada, bro. Yo sé lo que se siente eso. Sí. He sido esa persona también. Pero ahora sí, güey, lo juro. Bueno, lo prometo. Ya lo voy a hacer. Ya tengo ideas en mente y van a estar interesantes. Vale, Y pues pibe, ya. dale. No, ya no, que ya no entre. No, ese es el... Ah, no, este no es. Oh, rompió la cuarta pared. Pero bueno, Bueno, muchas gracias por escuchar, por estar aquí y ya. Suscríbanse, yo que sé, denle me gusta, compartan. Voy a actualizar mi sitio web porque tenía una página en Google Sites y ahí voy a estar subiendo esto también, así que pues nada. Cuídense mucho, gracias y ya, bye. no crean en las mujeres. No voy a decir nada. Bye, cuídense. Di adiós, Panchito, despídete. Bueno, eso es todo, estimados radioescuchas, oyentes. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí.